Voces, voces, voces con enfoque de género. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su espacio de la revista Atenea. Mi nombre es Elizabeth Sicilia y el día de hoy hablaremos sobre la reforma Beatriz, para lo cual hemos invitado a Angélica Rivas, quien es feminista y defensora de derechos humanos. Bienvenida, Angélica. Hola, Elizabeth, gracias por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes este día. Muchas gracias a ti por hacer el tiempo. Para empezar, me gustaría que nos explicaras un poco qué es la reforma Beatriz. Sí, bueno, mira, como ya mucha gente sabe en el país, El Salvador es uno de los países en el mundo, de los pocos países en el mundo que tiene una legislación restrictiva en materia de aborto. Desde 1998, que entró en vigencia la penalización absoluta, ¿verdad?, del aborto, es decir, cuando se crea el Código Penal actual que tiene nuestro país en ese año, se penaliza el aborto. Antes de 1998, el aborto era permitido en algunas causales, principalmente las referidas al derecho a la vida y la salud de las mujeres, por causas eugenésicas, es decir, por malformaciones incompatibles con la vida extrauterina del feto y por violación. En estas causales, en el Código Penal antes del 98, eran permitido el aborto. Lastimosamente, después de 1998, cuando se cambia la ley, desde ese entonces, que ya tenemos más de 20 años, ¿verdad?, de estar en esta penalización absoluta, pues no se ha hecho ninguna reforma al Código Penal, pese a que organismos internacionales de derechos humanos y por supuesto organizaciones nacionales hemos estado en los últimos años insistiendo al Estado salvadoreño que necesita modificar la legislación en materia de aborto. En el año 2015 se presentó la primera propuesta de reforma a la Asamblea Legislativa. De hecho, habían dos propuestas de reforma, porque ya luego posteriormente también se presenta posteriormente otra. Recordarán que la primera propuesta de reforma fue presentada por la exdiputada Lorena Peña en el periodo cuando ella fue presidenta de la Asamblea Legislativa, y posteriormente el diputado Johnny Wright Sol, en aquel entonces que era diputado por el Partido Arena, presentó otra propuesta de reforma. Estas estaban en conocimiento de la Asamblea Legislativa, pero esta nueva composición parlamentaria envió a archivo estas propuestas como muchas otras, ¿verdad? Entonces no había una propuesta de discusión en la Asamblea Legislativa. Entonces la reforma Beatriz, para contestar a tu pregunta, precisamente viene a ser esta propuesta de reforma, que en realidad es una adición al artículo 133 del Código Penal, donde se establece en qué causales el aborto no debería de ser delito. Entonces, eso es la propuesta que se presentó el 28 de septiembre a la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Angélica. A mí me gustaría también que nos ampliaras un poco de qué manera impactaría la vida de las mujeres esta reforma. Y bueno, nosotras lo hemos venido diciendo desde 1998, desde que se cambió la legislación, las organizaciones de mujeres decimos, primero hay que tener claro que ningún derecho puede ser absoluto. Nosotras estamos totalmente favorables, porque como defensoras que somos de derechos humanos, que el derecho a la vida es un derecho fundamental de las personas, es un derecho humano y tiene que ser respetado, tiene que ser garantizado en nuestra legislación y en la práctica, en las políticas públicas, por supuesto que sí. Pero este derecho, como cualquier otro derecho, no puede ser absoluto, tiene que tener excepciones. Y eso es lo que pasa con el tema del aborto. Excusándonos en el tema del derecho a la vida, no se hace ningún matiz ni ninguna excepción a este derecho. ¿Y qué afectamos con esto? Afectamos a las mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres en El Salvador que necesitan una interrupción. No es un tema de que quieran abortar, ¿verdad? No es esta la discusión. Las mujeres no es que quieran abortar. La discusión es que en muchas ocasiones, tristemente, y son casos graves, las mujeres necesitan un aborto. Por ejemplo, en los casos de cáncer, por ejemplo, hay mujeres a los que se les diagnostica, ¿verdad?, el cáncer estando ya en periodo de gestación del embarazo,
y necesitan entrar a una terapia para obviamente tratarse la enfermedad. Lamentablemente, esta mujer necesita tomar una decisión. Si quiere someterse al tratamiento, tiene que interrumpir el embarazo. Si quiere continuar con el embarazo, tiene que esperar para seguir el tratamiento. Pero es una decisión que toman las mujeres en cualquier país del mundo. Aquí nomás a la par nuestros vecinos de Guatemala. Una decisión que se le dice a la paciente, mire, usted tiene esta condición, tiene un cáncer, necesitamos tratárselo, pero usted decida si quiere hacerlo ahorita, porque en este caso necesitaríamos interrumpir el embarazo. O si usted quiere continuar con el embarazo y entonces vamos a aplazar su tratamiento. Pero es una decisión que toma la mujer informada. Y esta decisión, cualquiera que sea, es válida y es legítima. Es decir, una mujer puede decir, no, mire, yo prefiero continuar con mi embarazo y cuando lo tenga, pues me voy a someter a todos los tratamientos. O puede decir, no, porque yo tengo una vida, tengo más hijos, tengo una vida que continuar, interrúmpame y voy a luchar por mi vida y me voy a empezar a tratar esta enfermedad ya. Cualquiera de las dos es válida. En El Salvador no le permitimos a las mujeres eso. En El Salvador el Estado decide por esta mujer y le dice, tenés que continuar con el embarazo porque no hay opción, que es lo que en realidad le pasó a Beatriz. Beatriz, que por eso nuestra propuesta de reforma se llama Beatriz, porque Beatriz fue una mujer que en el año 2013, en El Salvador, ella siendo una paciente de lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad incurable, ¿verdad?, degenerativa, estando embarazada, le descubren que su embarazo era anencefálico. Es decir, que tenía un feto que no iba a sobrevivir por fuera del útero. Y le explican eso. Y ella, siendo una persona que está enferma y que es una paciente del sistema de salud y que está acostumbrada, digamos, claramente, porque es una mujer muy humilde, pero con la claridad de que cuando ella tenía un padecimiento, una enfermedad, le decían, tú tienes esto, producto de lupus, te vamos a tratar con esto. Entonces, siempre había una opción, siempre había un tratamiento. Ella le pregunta a sus médicos tratantes, ajá, entonces, mi hijo no tiene posibilidad de vivir, no. Y el embarazo le estaba haciendo daño, le estaba causando daño que incluso le podía causar la muerte. Entonces ella preguntó lo que es lógico preguntar. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Y ahí es donde los médicos le dicen, pues no hay mucho que hacer porque aquí es ilegal poder decirte que interrumpas en el embarazo. O sea, los médicos saben que esa es la opción, pero también saben que en El Salvador no se puede. Entonces le dice, si gusta, yo puedo hacer una consulta. Y así es que ella comienza toda una batalla legal que sigue hasta el día de hoy, porque el caso de Beatriz se sigue conociendo hasta digamos, a nivel internacional, porque está en el Sistema Interamericano de Protección, su demanda todavía, a pesar de que ella ya falleció. Pero ese caso, por ejemplo, entonces, ¿qué opciones le damos a las mujeres? No les damos opciones, las condenamos a morir. Entonces, esta reforma viene a buscar precisamente que reflexionemos sobre estas necesidades de cambios legislativos y que las mujeres, cuando lo necesiten, puedan tener acceso a un aborto. El mismo caso de las niñas violadas, por ejemplo. Yo acabo de conocer un caso esta semana de una adolescente que tiene trastornos mentales, tiene dificultades mentales y que está embarazada de más de 3 meses de embarazo producto de una violación. Que el día que sus papás la dejaron sola porque fueron a ponerse la vacuna, ese día alguien ingresó a su casa y la violó. Y ella, dado su retardo mental, no ha podido del todo explicar qué es lo que le ha pasado. Cuando la madre se da cuenta que no le había venido la menstruación, la lleva a pasar consulta y ahí descubren que está embarazada. De esos casos estamos hablando, ¿verdad? De situaciones que realmente son dramáticas en el país y que alguien las tiene que abordar, y en este caso es una responsabilidad de los legisladores. Entonces, cambiar la legislación a partir de aprobar una reforma como la propuesta en la reforma Beatriz que presentamos, consideramos que afectaría positivamente porque le permitiría a muchas mujeres interrumpir su embarazo y de esta manera salvar su vida, mejorar su salud. Muchas gracias, Angélica. También me gustaría agregar que en nuestro país la penalización
del aborto no solamente afecta a las mujeres que abortan, también al personal médico, porque el personal médico puede tener una condena hasta de 12 años por practicar un aborto a una mujer. Aunque el médico sepa que es necesario, como era en el caso de Beatriz, gracias. Me gustaría que nos dijeras desde tu punto de vista con todo esto que nos estás explicando, ¿por qué sería necesaria la despenalización del aborto en nuestro país? Bueno, primero porque es una necesidad urgente. Muchas mujeres, ¿verdad? Hay que revisar todos los casos de mortalidad materna porque muchos de estos, en la mayoría de los casos, son prevenibles con interrupción del embarazo. Es decir, el tener la legislación que tenemos actualmente condena a las mujeres a muerte. Lo segundo, porque también permitiría que el gremio médico, eso que tú acabas de decir, pueda tener la posibilidad de aplicar los protocolos que son conocidos internacionalmente en esta materia. Es decir, los médicos saben qué hacer, pero están atados de mano. Porque, como tú dices, si ellos hacen los procedimientos, como dicen los manuales, como explica la medicina que se tiene que hacer, en países como El Salvador, tristemente, están condenados a poder ser procesados y condenados a una pena a nivel penal, ¿verdad? O sea, por un delito, en este caso, que no debería de ser delito. Y bueno, y también porque El Salvador tiene que revisar su legislación, modernizarse, ampliar los estándares de derechos humanos. Esto es importante, ¿verdad? O sea, hoy que está tan de moda en el país hablar de que nos queremos modernizar, que si las monedas, que si, ¿verdad? O sea, es decir, tener acceso a un montón de tecnología. No solamente eso es modernización, también revisar la legislación, las políticas públicas, ver cómo se hacen esas cosas en otros países y aprender de esas experiencias y traerlas. Es decir, revisar la composición social, dónde están las problemáticas, cómo la población está viendo esas problemáticas. Hace mucho tiempo, por ejemplo, no se hablaba del derecho de los niños y las niñas, por ejemplo. Y un tiempo para acá nosotros hemos avanzado en hablar de los niños y las niñas, los derechos de las personas con discapacidad, es decir, empezamos a pensar que hay otras poblaciones que tienen otras necesidades, que necesitan otras garantías. Eso es necesario. Nuestra legislación se vuelve vieja muy rápido también, porque la sociedad va cambiando, van surgiendo nuevas problemáticas. Por ejemplo, hoy mismo estamos metidos en una situación de una pandemia, ¿verdad? Que no nos imaginábamos que nos iba a caer al mundo y que hemos tenido que aprender a vivir con ella y obviamente cambiar muchos de nuestros hábitos, de nuestra forma. Es justamente eso, ¿verdad? Hay circunstancias en la vida que nos hacen también repensar las leyes, repensar las políticas públicas. Entonces el tema del aborto es una problemática de salud pública, porque afecta directamente a la salud y que en El Salvador afecta mayoritariamente a las mujeres más pobres, porque son las que tienen que ir, estas mujeres que están en condición de pobreza, son las que tienen que ir a los hospitales públicos y los que les tienen poco acceso a otro tipo de servicios. Entonces es un tema también de desigualdad social y de desigualdad económica. Y eso es lo que organismos internacionales de control del cumplimiento del Estado salvadoreño de los derechos humanos le ha dicho a El Salvador. Tiene que revisar su legislación en materia de aborto porque ese tipo de legislación es un antimodelo para el mundo. Muchas gracias, Angélica. También, pues esta semana se lanzaron datos bastante agravantes, podríamos decir, sobre la cantidad de niñas y adolescentes embarazadas que tenemos en el país. Por acá tengo el dato. Dice que se ha identificado que 6.935 niñas y adolescentes resultaron embarazadas en el primer trimestre del 2021. Y es decir, que son 38 niñas y adolescentes embarazadas cada día. Eso incluso supera la cifra que del mismo periodo en el 2020, que fueron de 6.830 niñas embarazadas. Esto es bastante agravante porque estamos en un periodo de cuarentena. ¿Cómo están quedando esas niñas embarazadas? Entonces, obviamente son agresiones sexuales, ¿no? Exactamente. Entonces me gustaría que nos ampliaras un poco también en las condiciones actuales en las que están abortando las mujeres, porque estas niñas no pueden acercarse, por ejemplo, primero porque tenemos socialmente este estigma de que
señalamos a la niña que es agraviada, pero no señalamos al violador se le protege incluso dentro del ámbito familiar, y la niña no tiene esta facilidad de accesar quizás a un servicio más formal para poder realizarse un aborto, y lo hacen en condiciones bastante infrahumanas, y me gustaría que nos describieras un poco cómo son esas condiciones en las que esto se está dando actualmente, porque no significa que el hecho que no es legal no significa que no suceda. Sucede el aborto en el país. Y yo creo que el tema del acceso al aborto, yo creo que las mujeres que tienen más recursos económicos son las que tienen más acceso, me debería decir. En El Salvador, en 1998, después de este periodo, las estadísticas de abortos se desaparecen. Es como que el problema no existe. Entonces, no hay una estadística oficial, digamos, de cuántos abortos se practican en el país. Obviamente estos abortos se practican en clandestinidad porque es ilegal, ¿no? Entonces, ahí hay varias temáticas, ¿verdad? O sea, es decir, primero, las mujeres que tienen más acceso pueden ir a hospitales públicos, incluso si tienes más posibilidades, puedes salir del país y ir a un país donde es legal y practicar un aborto y aprovechar irte de vacaciones, es decir, tienen otras condiciones. Pero las mujeres que son de condiciones económicas más pobres, pues, de mayor vulnerabilidad económica, pues esas no tienen estas posibilidades. Y eso limita para el acceso, pero luego esta problemática que estabas colocando tú, que es qué pasa con las violaciones, qué pasa con las niñas y con las adolescentes, qué pasa con esos 38 casos diarios de niñas agredidas sexualmente, qué pasó en una pandemia, es decir, fue en su casa, encerradas. ¿Esto qué implica? Implica que las mujeres y las niñas y las adolescentes no están seguras dentro de sus ambientes privados, que los agresores están dentro de sus mismas casas. Este caso que yo te contaba del adolescente que tiene un problema mental, un retardo mental, y que fue violada y que está embarazada. ¿Qué hacemos ante esos casos? ¿Cómo le respondemos? Es decir, esto es lo que creo que nos tenemos que cuestionar como sociedad. Es decir, las mujeres no solamente no están teniendo acceso a aborto, están siendo obligadas a tener esos hijos cuando son producto de violación, y también están siendo obligadas a deteriorar su salud e incluso hasta morir por no practicarles un tratamiento que necesitan porque están embarazadas y porque esto inhibe, ¿verdad? La posibilidad de hacerles algún tratamiento, como te decía, lo del cáncer, en casos de cardiopatías y otras enfermedades. Pero inclusive el tema más grave que son los embarazos ectópicos, por ejemplo. En los embarazos ectópicos en El Salvador, son estos que en más del 90% de los casos, estos embarazos se generan en la trompa de falopio. Entonces, a medida van creciendo, pues obviamente son inviables porque no están en el útero, están fuera del útero. En cualquier país del mundo, esto obviamente se hace un procedimiento para poder generar que este embarazo salga, porque le está generando graves problemas de salud reproductiva a la mujer. En El Salvador no. En El Salvador esperan hasta que reviente. O sea, es decir, que vaya creciendo en la trompa hasta que va a reventar. Y eso es un dolor terrible y una afectación que esta mujer probablemente después no pueda tener más hijos. Es decir, eso es someterla a un sufrimiento a estas mujeres totalmente innecesario. Entonces es una problemática muy grave, Elizabeth. Yo la verdad que les felicito a ustedes por querer abordarla y querer generar también formación, digamos, sensibilización a la población sobre este tema. Ustedes como medio de comunicación, este compromiso, y decir que nosotras como organizaciones de mujeres, en una de las demandas del movimiento feminista, creemos que es una injusticia total lo que pasa en El Salvador. Por supuesto que hay otras problemáticas muy graves, incluidas las de la penalización del aborto, y que el país tiene que avanzar y que tenemos que seguir exigiendo que hayan cambios legislativos. Gracias. Me llama mucho la atención y como juntando un poco todo lo que hemos conversado, existen muchas, el aborto como consecuencia de derivados de la violencia de la que vivimos en nuestro país, y también la violencia que se hereda por el no acceso al aborto en cuanto a violencia, o por lo menos yo lo considero violencia,
el hecho de que una niña no tenga el derecho a finalizar un plan de vida o a ejercer su plan de vida porque fue víctima de violación, y aparte de ser víctima de violación, tiene que llevar tiene que llevar a cabo un embarazo no deseado, un embarazo impuesto. Es bastante agravante todas las situaciones que nos has planteado, y a mí me llama la atención un poco dentro de este cronograma que ha llevado a la historia de la despenalización del aborto en nuestro país, y es que en marzo del 2017 el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer le pide al Estado salvadoreño que debe legalizar el aborto y agilizar los proyectos de ley para la despenalización de este mismo. Luego, en el contexto de este año, tenemos un gobierno que encajona la propuesta de las 4 causales. Luego de que encajona esta propuesta de las 4 causales, sale con su ley de nacer con cariño, que realmente no es una ley que cubre las necesidades de las mujeres en ningún sentido. Y luego por Twitter, que me parece algo sumamente irrespetuoso, por Twitter el presidente anuncia que el artículo que es esencial para que la ley de la reforma Beatriz sea viable, es un artículo que no van a cambiar en la Constitución. Y cierran básicamente cualquier alternativa. Entonces me gustaría, ¿cómo describirías vos desde tu nicho como luchadora de derechos, como defensora de derechos humanos, como mujer feminista, como una persona que está empapada del tema, esta postura de las autoridades ante la despenalización del aborto? Sí, yo al presidente me lo imaginaba más moderno, quiero decir. Es decir, es bien lamentable, ¿verdad? Él tenía otra postura, pero bueno, ya nadie en este país nos sorprende que el presidente tenía otra postura y hoy tiene otra postura frente a la misma problemática. Es decir, una persona que no ha mantenido una ética en sus posturas, en su posición, etcétera, ¿no? Mire, yo creo que varias cosas. La primera es que el Estado salvadoreño ha sido bombardeado en los últimos años por instancias de derechos humanos diciéndole esta agravante. Porque es duro, que Beatriz puso también el punto en el mundo, es decir, una salvadoreña que cualquier persona de otro país que mire esto se escandaliza. Es decir, ¿cómo una salvadoreña que tiene lupus, que tiene esto, cómo es que no le quieren interrumpir el embarazo? O sea, no lo comprenden, porque en sus países esto está superado. Porque en cualquier país del mundo esto es objeto de una interrupción porque se valora el derecho a la salud, el derecho a la vida de esta mujer, de esta paciente, tiene que ser primordial. Y creo que hasta que nos pasa a las personas, a veces nos sensibilizamos, ¿verdad? En relación al tema de los embarazos en adolescentes, las violencias sexuales, estas quedan absolutamente invisibilizadas, pareciera que no pasan, son 38 casos diarios, en base a los últimos datos del mapa que hizo el UNFA, que parece que no le importan al gobierno, porque esta ley de nacer con cariño es una ley que invisibiliza todo eso, porque estas mujeres que fueron violadas no están pensando en que sus hijos van a nacer con cariño, ¿verdad? O sea, esa lógica es una visión demasiado romántica de la maternidad, que no es real en El Salvador. Y que aquí tenemos problemas. Y lo primero que tiene que hacer un gobierno responsable es mirar esos problemas y hacerse cargo. Ver cómo va a contribuir para solucionarlos. Porque son históricos. Este tema de la penalización del aborto, el tema del incremento de la violencia sexual, la violencia es un problema histórico. Entonces, este presidente se hizo muy famoso con su partido porque dijo que quería hacer historia. Pues esta es la mejor manera de hacer historia. Cambiando leyes arcaicas. Pero cuando el presidente dice que no va a reformar la Constitución en el artículo 1, básicamente lo que está diciendo es que no le importa que el Estado salvadoreño siga teniendo leyes arcaicas, que no le interesa modernizar el derecho, que no le interesa modernizar el país, porque pasa por esto, la modernización también. Y para nosotras la reforma Beatriz, por ejemplo, no es necesario que cambien la Constitución para que reformen el Código Penal. Lo tenemos claro, lo dijo la Sala de lo Constitucional, en esto hay jurisprudencia, es decir, no es necesario. Pero para tener una mejor constitución, una constitución más garantista, más moderna, más de visión de futuro, sí es necesario modificar esto. Y justamente los elementos
que varios de los elementos que le daban a la propuesta que hizo el vicepresidente Ulloa a las reformas constitucionales, que le daban esta mirada de ser una constitución más futurista, más pensada en derechos humanos, son las que el presidente vino a negar, que es muerte digna, ¿verdad? Derecho a la vida y el tema de los derechos de las poblaciones LGTBI. Entonces, quiere decir que no le importan los derechos de ciertas personas. Para el presidente lo que dice con esto es que hay ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría a los cuales la legislación no tiene por qué considerar. Este es el mensaje que él envía, es bien lamentable y la verdad que esperamos que reflexionen. Porque es claro que él sigue mucho lo que le dicen sus asesores de comunicaciones y quizás cree que por una visión religiosa su mensaje va a ser mucho más llegado a la población y él necesita, porque sabemos que está perdiendo credibilidad, que su imagen está siendo deteriorada como presidente, que ya no tiene la popularidad que tenía antes. Suponemos que está en una estrategia de recuperar credibilidad, pero realmente violentándole derechos a los salvadoreños y a las salvadoreñas no va a tener más credibilidad, o sea, ni mejorar su popularidad, al contrario, está haciendo todo lo contrario, y esperamos que él y su equipo de asesores reflexionen de que este no es el camino, negándole derechos a la población no es el camino para decir que es un buen funcionario o para querer tener credibilidad con la población, está haciendo todo lo contrario. Ok, exactamente. Pues te agradezco muchísimo que nos acompañaras este día, por compartir toda esa información y también por enriquecer, porque siempre que se toca el tema del aborto, siempre se enriquece un poco más y se sensibiliza un poco más a las personas. Y también pues creo que es importante recalcar la importancia de traer estos temas a la agenda social, a la agenda política, porque creo que bueno, como feministas sabemos que lo personal es político y el aborto es un derecho humano. Un derecho humano es necesario para la salud y la vida de las mujeres. Y nunca más tendrán nuestro silencio también. O sea, es decir, este es un tema de agenda política y no vamos a quitarlo de ahí porque demasiadas mujeres han sufrido ya en estos largos años de tener esta legislación y otras que van a seguir sufriendo y muriendo mientras no cambiemos nuestra legislación. Es urgente. Es como urgencia que es, hay que seguirlo teniendo en la agenda pública y muchísimas gracias por ustedes contribuir a eso. Y a la gente que nos está pues, escuchando, decirles que le invitarle a que lo debatamos, a que nos informemos, a que lo hablemos. Lo peor que podemos hacer frente a temas que la gente ha colocado como temas tabú, ¿verdad? O como temas que no se hablan, lo peor que podemos hacer es no hablarlo. Es decir, debatámoslo, o sea, yo se le digo a la gente, hablemoslo, discutamos, dialoguemos frente a esto. Si tienen una posición diferente a la mía, perfecto, debatámoslo, hablemoslo, demos información. Es decir, mucha gente dice es que El Salvador es muy conservador. Ya no es tan conservador El Salvador tampoco. Pero en todo caso, en todos los países del mundo hay gente conservadora y eso no ha limitado el acceso a derechos. O sea, la misma gente conservadora, voy a decir, que tiene pensamiento conservador hoy, hace algunos años se negaba de que las mujeres participáramos en política. Y hoy ya nadie se sorprende de que las mujeres participemos en política. ¿Verdad? Es decir, así va avanzando el mundo. Entonces, sigamos en esto y muchísimas gracias, Elizabeth, a ustedes por este espacio. Gracias a ti por hacer el tiempo.